Hola, ¿cómo están chicos? Vamos a continuar con la creación de un deudor. Para ello utilizaremos la transacción XD01, ¿sí? Mediante esa transacción yo puedo ir creando los clientes que van a ir, o yo como empresa tendría, ¿sí? Aquí el dato importante que yo debo de tener en cuenta es primero el grupo de cuentas. Este grupo de cuentas, en mi caso, yo he hecho una configuración previa, ¿sí? Ustedes solamente van a tener que utilizar este código, uno ya existente. ¿Qué información o qué datos yo he configurado en este grupo de cuentas? Que solamente bastaría con tener este grupo de cuentas y la sociedad. Y con ello procedo a ir llenando todos los datos. Y cuando yo recién cuando guarde todos los datos, el número, o es decir, el código de mi deudor, se va a asignar de manera automática, ¿sí? Esta es una de las opciones que se tiene al momento que se configura el grupo de cuentas. Va a depender siempre de la empresa. Hay algunos que dejan el texto o el campo libre, ¿sí? Es decir, que el campo deudor va a tener alguna estructura, por ejemplo, que empiece con D y luego continúe con algunos números, ¿sí? O que empiece con algún valor numérico. Va a depender de cómo se defina. Para este caso va a generarse de manera automática. Después de llenar esos dos datos, vamos a presionar continuar para poder crear nuestro cliente, ¿sí? Entonces vamos a proceder a ingresar a la transacción XD01. Del listado que yo tengo voy a buscar el código ZD20 o alguno que tenga el texto clientes PE, ¿sí? Que es el ejemplo que nosotros tenemos. Ponemos la sociedad 7800 y vamos a proceder a seleccionar continuar. Si en este caso no nos aparece este código ZD20 al inicio, es porque no hemos hecho una configuración. Voy a cerrar, ¿sí? Para validar que todos tengamos esa misma configuración. Voy a esta pantalla, a este icono, voy a opciones y en la carpeta que dice diseño interactivo, visualización 1 debe de tener este check, ¿sí? Que dice visualizar clave en lista de desplegables. Presiono OK y cuando ingrese a la transacción XD01 ya me deben de aparecer acá los códigos. ¿Sí? Procedo a poner los dos datos, continuar, y empiezo a crear mi cliente. Voy a poner que es una empresa. En el concepto de búsqueda pongo algún nombre que me permita, algún nombre o algún número que me permita identificar de manera más rápida o hacer la búsqueda de mi cliente, ¿sí? Yo le estoy poniendo, en mi caso, mi nombre. O pueden ponerle también algún número de documento. Vamos a proceder a poner la dirección. Indico un código postal. Para nuestro caso le estamos poniendo en país Perú. Región. Y en el correo voy a ponerle aquí un correo. ¿Sí? En datos de control voy a proceder a llenar este valor que me pide como obligatorio. ¿Sí? Estamos viendo por qué tiene el icono de un cuadro con un check. Procedo a poner mi número de RUC, ¿sí? Que es el 10 70 34 14 88 y termina en 1. En el tipo NIF le voy a poner RUC. Y procedo a poner de todas maneras mi DNI.
En pagos no voy a agregar ninguna información, ¿sí? En personas de contacto, para mi caso sí le voy a poner que esta empresa tiene una persona de contacto. Estoy poniendo mi nombre. Y en la función, nosotros ya hemos visto que se puede agregar algún código. Vamos a ver qué funciones tiene. Voy a poner que es, a ver, la parte de dirección, el código 01, el primero. ¿Sí? Y procedemos a presionar el botón datos de sociedad. Aquí es donde vamos a poner ya el código de la cuenta contable. Como es un cliente, es una cuenta 12, ¿sí? Es decir, una cuenta por cobrar. Vamos a utilizar una cuenta que ya existe, que es la 1212001. Y en caso tal vez ustedes tengan alguna otra cuenta, lo que pueden hacer es presionar el match code, ¿sí? Porque en algunas empresas van a manejar otro tipo de cuentas, ¿sí? Presiono el match code y me sale todas las cuentas que son por cobrar. Empiezan algunas con 12, otras con 14, con 15, dependiendo de cómo yo tenga, ¿sí? Configurada mi plan de cuentas. Yo voy a seleccionar mi cuenta, la 1212001. ¿Sí? Y en pagos, la condición de pago que yo he acordado con mi cliente es que me va a pagar a 30 días. A ver, vamos a visualizar de todas maneras a cuánto equivale el código ZR02, ¿sí? Y vemos que este código tiene una equivalencia de 30 días. Acá podemos poner tal vez algún grupo de tolerancia, alguna condición adicional, ¿sí? Y voy a ponerle este check para que se pueda grabar un historial de todos los pagos que se está realizando con el cliente. En las vías de pago voy a agregarle aquí que va a ser por transferencia bancaria. Y presiono el check. ¿Sí? Y vamos a poner que para los pagos automáticos que realice el cliente, por ejemplo, va a tener aquí algún banco enlazado. En bloqueo de pago, ¿sí? Voy a dejarlo vacío porque va a permitir hacer algunos pagos. No deseo bloquear los documentos que voy generando. Y por ejemplo, yo le voy a agregar acá que tiene reclamación, que se hace un recordatorio dependiendo de la codificación que se tiene, ¿sí? Acá yo tengo el código de cada 14 días. Vamos a ponerle este código. Y tal vez cuándo ha sido la última reclamación que yo he realizado con mi cliente. Voy a ponerle el 20, por ejemplo, el 20 de mayo. ¿Sí? En caso haya algún responsable de alguna correspondencia que se le tenga que enviar al cliente, también la puedo agregar acá. Y si hubiera seguros, de la misma manera. Hasta este punto ya hemos llenado los datos indispensables que debe tener un cliente. Procedo a grabar. ¿Sí? Y en la parte inferior me va a mostrar un código que para nuestro caso está empezando con 41. ¿Cómo puedo tal vez yo, acá voy a cerrar, ¿sí? Esta ventana, saber el código con el que se ha generado? Ingreso a la XD03 para visualizar, ¿sí?
Y por defecto aquí me va a aparecer el último código que se ha generado. Este código que acaban de generar, guárdenlo porque vamos a utilizarlo para el proceso de facturación y más documentos que vamos a ir generando, ¿sí? Con ello ya hemos culminado con la creación, ¿sí? Ya se han dado cuenta que la numeración se genera de manera automática. Ahora vamos a ver un resumen de lo que hemos visto en el módulo. Hemos visto qué transacciones se hacen, se utilizan, ¿sí? Qué transacciones estamos utilizando para poder visualizar los distintos segmentos que se tienen por cliente, ¿sí? Hemos visualizado primero un deudor para poder analizar todos los campos que tenemos. En este caso hemos utilizado la XD03, que es la que tiene más accesos. Luego hemos procedido a modificar un deudor, ¿sí? Para poder actualizar algunos datos, que en este caso fueron correos, o por ejemplo, por la pestaña de la persona de contacto. Podíamos agregar alguna función, un código de función, que tal vez me permita identificar que a esa persona le va a llegar la factura electrónica, ¿sí? Y finalmente hemos culminado con la creación de un deudor. Hemos hecho la creación del cliente desde cero, hemos utilizado la transacción XD01 y el grupo de cuentas ZD20 nos ha permitido crear y asignar un código de manera automática al terminar con la grabación, ¿sí? Con este punto hemos culminado con el módulo 8. Te espero en el siguiente módulo.